Hola, ¿qué tal? Bueno, en este bloque, en este vídeo, vamos a comenzar la clase, digamos, la última unidad del curso, Unit 9, y vamos a empezar, como suele ser habitual, con gramática, y que nos vamos allá, a la unidad 9. Y dentro de esa unidad 9, como digo, empezando, eh, por supuesto, en la sección de Theory and Resources, nos vamos a detener en la primera, la que tiene como título Future Verb Structures Will and Be Going To. En este recorrido que hemos hecho durante todo el curso de tiempos verbales y de estructuras que expresan ciertos tiempos verbales, pues hemos pasado del presente hacia el pasado y vamos a finalizar hablando del futuro, no como tiempo verbal, es decir, no como future tense, que sería como se dice en inglés, sino a través de una serie de estructuras, dos concretamente, las cuales nos van a ayudar a expresar un significado futuro, a hablar desde diferentes puntos de vista del futuro. Bueno, pues vamos a ver. Y pues primero la introducción, lo que estaba comentando. Quiero decir con eso, cuando hemos visto el presente, hemos visto que había presente simple o continuo. Cuando estudiamos el pasado simple. Ok, no podemos hablar de un futuro simple, un futuro continuo. Como digo, no existe como tal un tiempo verbal en inglés que se utilice para el futuro. Lo que sí existen, como he dicho antes, son estructuras verbales que, acompañadas de un verbo que indica una acción, etcétera, hablan del futuro. Y las dos más comunes y las que están también a un nivel más básico y que son siempre las que primero se estudian cuando nos adentramos en el futuro en inglés son will y be going to. En relación a lo que acabo de decir, will y be going to son dos estructuras que no solo se utilizan para hablar del futuro, especialmente will, que tiene un uso mucho más extendido. Además, eso no, como ya se ve en el nivel uno de los llamados verbos modales, que tienen estos verbos modales que son verbos auxiliares que en inglés expresan una serie de significados que no pueden expresarse de otra manera, ¿no? Relacionados muchas veces con elementos o aspectos inmateriales. Por ejemplo, will se utiliza sobre todo, o su significado, su idea principal es el de la volición, es decir, significados que se refieran a la voluntad, a lo que alguien quiere hacer, a lo que alguien se compromete, etcétera. Pero bueno, nada de eso nos interesa hoy, sino que lo que nos vamos a centrar es cuando will expresa un significado futuro y cuando be going to expresa también un significado futuro. Vamos a empezar por la forma, que ya lo digo, es quizás de todo lo que vamos a estudiar el aspecto más importante. ¿Por qué? Por una sencilla razón. Si este contenido, que es evaluable, apareciera de alguna manera en la prueba de inglés, en el examen final de inglés, se preguntaría por separado. Es decir, imaginaos que tenemos pues una especie de un hueco o un ejercicio de huecos y demás, ¿no? O de cualquier otra manera que se preguntaría por separado. En cualquier caso, nunca se os pedirá en esos ejercicios que distingáis, o sea, que dentro del mismo ejercicio utilicéis will o be going to en las diferentes frases según el significado, según la idea que cada uno expresa. Eso no va a pasar. Vamos a ver, eso sí, los usos, vamos a ver los usos futuros, los significados futuros, pero insisto, lo importante será la forma. Cualquier ejercicio que se os proponga, insisto, nunca va a trabajar con el, con el significado, distinguir cuándo se utiliza will y cuándo se utiliza be going to, y sí va a trabajar la forma, que sepamos que manejemos la forma. Bueno, como se suele ser habitual cuando vemos una estructura verbal, empezamos por la afirmativa, a continuación la negación y por último la interrogación. ¿Vale? Y lo vamos a ver además a la vez, ¿no? Es decir, afirmativa de will y be going to, perdón, negativa de will y be going to e interrogativa de am. Bueno, empezamos con la afirmativa y con will. Haciendo mención con un pequeño comentario que está justo antes de que empecemos con la afirmativa, y es que en el caso de will, no así, be going to, pero en el caso de will,
todas las personas gramaticales tienen la misma forma, no cambia. Es decir, yo diría I will, you will, he will, she will, it will, we will, you will, they will. Por lo cual, bueno, pues siempre que ocurre esto, como ya ocurre, por ejemplo, con can, pues bienvenido sea, por si al menos no hay que preocuparse de cuál es el sujeto para utilizar una forma concreta de. Bueno, pues en la afirmativa, siguiendo la estructura típica de una oración afirmativa que ya hemos visto muchas veces, tendríamos un sujeto, will, o la contracción, su forma abreviada, apóstrofo doble L, ya sabéis que es indistinto si se utiliza uno o se utiliza el otro. Yo siempre, incluso ahora ya que estamos en la recta finalísima, yo recomiendo siempre que utilicéis aquel con el que os sintáis más seguros, ¿no? Es decir, con el que, que lo tengáis más fácil, que resulte más cómodo de recordar y de utilizar. Si es la forma completa, pues la forma completa. Y justo detrás de will, uniéndose directamente a will, sin nada en medio, ocurría con quién, digo, un verbo en infinitivo. Es decir, un verbo en la misma forma, de la misma manera en la que nos da el verbo, ¿vale? No hay mucho problema. Sujeto, will y el verbo en infinitivo. Insisto, con respecto al verbo en infinitivo, no hay que mm, quebrarse mucho la cabeza, porque es la forma en la que el ejercicio me da el verbo. Es simplemente tomarlo y escribirlo al lado de will. Fijaos los ejemplos. My mom will visit her brother in the summer. Mi madre visitará a su hermano en el verano. Will y infinitivo. They'll make a decision next week. Ellos tomarán una decisión la próxima semana. En este caso, contraído, en lugar de they will, they'll, es lo mismo, y el infinitivo. Sujeto, will en infinitivo. Siempre es así. En el caso del be going to, la afirmativa, pues sigue teniendo el mismo orden la frase, sujeto, verbo, complemento, pero lógicamente ha cambiado la estructura verbal, por lo tanto cambia también la forma en la que se va a presentar. Bien, be going to, como vemos, se compone del verbo to be y de la forma going más la partícula to. Bien, lo vamos a ver aquí en la afirmativa, pero también la negación, en la interrogación, lo que va a cambiar, la parte de esa estructura que va a cambiar, que va a modificarse, lógicamente va a ser la que representa el verbo to be. Dependiendo de si la frase es afirmativa, negativa o pregunta, y dependiendo del sujeto, utilizaremos una forma u otra verbo to be, como ahora. El resto de la estructura, going y to, permanecen exactamente igual, invariables, no van a cambiar en ninguna de las diferentes formas de los diferentes tipos de frases, ¿no? Y detrás de esta estructura de be going to, igual que ocurría con will, un verbo en infinitivo, como los del sujeto, am, is o are, igual abreviado completo, going to y el verbo infinitivo. Sheila is going to travel to Portugal this summer. Sheila va a viajará a Portugal este verano. Right. Is, porque el sujeto es ella, going to y el infinitivo. I'm going to study maths at the university. Voy a estudiar matemáticas en la universidad. Igual, el sujeto, en este caso am, abreviado, going to y el infinitivo. ¿Vale? Así será y así se repetirá en el resto de las. En cuanto a la negación, bueno, pues ya hemos visto también muchas veces que la estructura de la frase negativa, el orden en el que aparecen las palabras, es la misma de la afirmativa, sujeto, verbo y completo. En el caso de will, se presentaría de la siguiente manera. Sujeto, won't, que es la negación de will, aunque también puede utilizarlo de forma completa, will not o won't. Ya sabéis, lo he dicho muchísimas veces durante el curso, en el uso común del inglés, cuando empleamos una oración negativa en el tiempo con la estructura verbal que sea, se tiende a utilizar la contracción, la forma contraria. Pero igual que digo eso, también digo, nuevamente, cuando tengáis que utilizar will negativa, podéis utilizar won't o will not. Siempre aquello que reduzca las posibilidades de que os equivoquéis, lo que resulte más fácil. Y detrás de won't o will not, pues el verbo infinitivo.
Julia won't fly to Turkey anymore. Julia no volará, no va a volar a Turquía nunca más. Jerry's parents will not accept Susan as his new girlfriend. Los padres de Jerry no van a aceptar a Susan como su nueva mujer. Perdón, su nueva novia. Will not, will. Y siempre igual. Detrás, el infinitivo fly o el infinitivo accept. Y en el caso de be going to, nuevamente mantenemos esa estructura, sujeto, verbo, complemento. Y siguiendo un poco lo que decíamos antes con la afirmativa, lo que va a expresar la parte de esta estructura que va a expresar la negación, lógicamente es el verbo to be. De manera que nos quedaría sujeto, I'm not, isn't o aren't, por la forma completa, going to y el verbo infinitivo. ¿Vale? Going to nunca va a cambiar. My parents aren't going to buy the ticket for the concert. Mis padres no van a comprar, no comprarán la entrada para el concierto. Are going to y el infinitivo. Porque my parents stay en este caso. He isn't going to speak before the audience. Él no va a hablar, no hablará delante del público. ¿Ves? Isn't o is not, going to y el infinitivo. ¿Vale? Y llegamos a la interrogación. Bueno, ya también a estas alturas de curso, bueno, entre comillas, al hilo de todo esto, un comentario. Lo, entre comillas, bueno de llegar al final del curso es que muchas de las cosas que se han ido repitiendo a lo largo del curso ya, pues yo creo que más o menos nos sonarán o nos deberían de ser. Pero bueno, la interrogativa, sabéis que se produce en cualquier frase interrogativa, ese cambio en el orden, cambio en la estructura de la frase, ¿no? Y en el caso de will it be going to, pues no va a ser, ¿no? Fijaos, la pregunta con will sería will, el sujeto y el verbo en infinitive. Y en el caso de que hubiera una question word, when, why, what, etcétera, al principio, ¿vale? Pero la estructura básica es will, un sujeto y el verbo en infinitivo. Will you participate in the marathon? Oye, ¿vas a participar en el maratón? When will Jimmy get married? ¿Cuándo se van a casar? Se casarán. Will Jimmy. Will, sujeto y el verbo. Siempre, como digo, se cambia en el orden en la interrogación. E igualmente con be going to. Pues en esto, pues, eh, que cambia, el que se mueve de lugar, digamos, nuevamente es el verbo to be. De que tenéis am, is o are, el sujeto, going to y un verbo en infinitivo. E igualmente, si hay una question word, pues al principio de la pregunta. Are you going to write the email? Oye, ¿vais a escribir el email? Where is your son going to fly next summer? ¿A dónde va a viajar? ¿A dónde viajará tu hijo el próximo? Volará. Bien, volará. Vale. Bueno, pues estas son las estructuras, afirmación, negación y pregunta de will y be going to. Siguen, y esto lo podréis comprobar cuando lo repaséis un poquito más a fondo, siguen la misma estructura, siguen los mismos patrones que hemos venido viendo desde que estudiamos en la unidad uno el verbo to be, exactamente, más o menos igual. Solo nos quedaría hablar de las respuestas cortas. Bueno, empiezo por abajo, empiezo al final, ¿qué? Porque fijaos, de la respuesta corta de be going to no digo nada. Son exactamente las mismas que las del verbo to be. O sea, aquí no hay variación, sino que esas respuestas cortas que veíamos con el verbo to be, como la que tenéis ahí, yes, he is, no, he isn't, son las que se utilizan para be going to. Por lo cual, no hay ninguna problema. En el caso de will, en cambio, sí tiene respuestas cortas propias, pero también sigue el patrón, sigue la estructura de las respuestas cortas, de manera que quedaría yes o no, una coma, la persona gramatical que corresponda, que le venga bien al sujeto de la pregunta, I, you, we, etc. Y will, si es afirmativa, o won't, si es negativa. Recuerda que las respuestas cortas negativas siempre es obligatorio, el único sitio donde es obligatorio. Pero es obligatorio utilizar la forma contraída. Will you participate in the marathon? Yes, I will. Or no, I won't. Will the students celebrate the end of the school year? Yes, they will. No, they won't. Vale. Ahora sí, hasta aquí la forma. Vuelvo a insistir. Esto es lo que hay que trabajar. Ahora después vamos a hacer unos ejercicios y vamos a trabajar precisamente con la forma en sí misma. Aún así, bueno,
obviar esto que dice no, ¿vale? Esa parte no, porque bueno, he ido comprobando que más que ayudar, lo que suele ser confundir. Así que nada, tampoco es una anotación, un comentario o un aspecto muy importante, así que podemos obviarlo de fácil. Y nos vamos a detener, eso sí, en los usos de will y be going to. Es decir, qué tipo de acciones futuras expresan will y qué tipo de acciones futuras expresan be going. Lógicamente lo veremos porque lo tenemos que ver y demás. Insisto, no va a ser necesario manejar esto al 100% para poder hacer los ejercicios, pero pues ya digo, hay que completamos todo lo que estamos viendo con will y be going to, con sus significados. Y por supuesto, si alguno de vosotros, de los que ven este vídeo, de los que están en clase, continuaréis los estudios de inglés, seguiréis estudiando inglés, pues va a venir perfecto el conocer estos usos de estas estructuras. Bueno, vamos a empezar con will. Tanto will como be going to tienen dos significados o dos usos futuros. En el caso de will, el primero es el que llamaríamos o podríamos llamar future prediction, una predicción futura. Como su nombre indica, se utiliza la frase con will para predecir qué puede ocurrir en el futuro. Pero con una característica muy especial, y es que, como dice ahí, está resaltado en mayúsculas, es una predicción nada segura. No hay nada en el presente, ningún indicio, nada que me esté diciendo a mí, eso que predices probablemente o casi con toda seguridad ocurrirá en el futuro. No, las predicciones con will, muchas veces digo, son como aquellas que, si por ejemplo, pues un adivino o un vidente, ¿no? O que nos echa las cartas del tarot. Bueno, el tarot que está un poquito más serio. Pero bueno, como digo, son estas predicciones en las que pues no hay nada, ¿no? ¿Tendrás marido? ¿Tendrás 5 hijos? No hay nada. Es decir, son unas predicciones que no tienen base en el presente, es decir, no hay nada que me diga a mí que eso puede ocurrir, con lo cual no tienen seguridad ninguna. Más bien, serían como opiniones sobre hechos que van a ocurrir en el futuro. Y como cualquier opinión, o puede pasar o no, nada lo asegura. Because in the future, people will fly without engine. Bueno, pues en el futuro la gente volará sin máquinas. Bueno, pues es lo que yo pienso. ¿Hay algo que me diga no? No sé, es lo que he visto en las películas, es lo que, no sé, pues tal y como va la cosa, quizás deberíamos llegar a eso, pero no tengo seguridad, base ninguna para ello. Decíamos que podíamos definir esta future prediction, esta predicción poco segura, casi como una opinión sobre el futuro, ¿no? Lo que yo pienso que pueda ocurrir. Tanto es así que hay ocasiones que podéis encontrar que la frase que indica o que expresa esa future prediction viene introducida por la estructura I think. Y alguna vez que otra en el curso ya hemos expresado qué significa se utiliza para expresar una opinión. Yo pienso, yo creo, de manera que podría quedar "In Spain will win the Eurovision Song Contest this year". Creo que España ganará el Eurovisión este año. Pero es una predicción, insisto, es una opinión. Y en este caso, al colocar esa estructura I think, remarca esa idea de opinión y por lo tanto de una predicción sin ningún tipo de seguridad. Y el segundo significado es un poquito menos resbaladizo, digamos, que es el de promise, promesa. Resulta que will se puede utilizar para indicar o para expresar una promesa, un compromiso de llevar a cabo algo en el futuro. Aquí no es predicción, aquí es que a través de ese will más el infinitivo, el hablante se compromete, promete llevar a cabo hacer algo en el futuro. Sheila will study hard to pass this subject. Nuestro contexto nos dejaría claro que Sheila se ha comprometido a estudiar mucho para aprobar la asignatura. A veces incluso delante de la frase que indica esta promesa, podéis encontrar I promise. I promise I'll bring you a present from my next trip to Lisbon. Prometo que te voy a traer un regalo del próximo viaje que haga a Lisboa. Por lo tanto, es un compromiso o una promesa adoptada por el hablante y se deduce que si uno se compromete o uno promete algo, pues lógicamente lo más probable es que ocurra, que pase de verdad. O sea que hay una cierta seguridad
a través de ese compromiso o promesa de que lo que está prometido va, se va. Future prediction y promise, esos son los dos usos de will. Mientras que be going to tiene los otros dos que son los siguientes. Por un lado, future plan, bueno, pues también es muy evidente lo que digo. Resulta que be going to se puede utilizar para hablar de planes o intenciones futuras, de algo que el hablante tiene la intención, está planeando hacer, ¿no? Con lo cual, si yo expreso este plan o esta intención, igualmente, ¿no? Lo más probable es que acabe ocurriendo, ¿no? Es decir, hay un grado de seguridad importante. Es lo que yo estoy diseñando, planeando, de manera que lo probable es que ocurra. We are going to go to the beach this July. Pues iremos a la playa este julio, en julio. Pues es un plan que se está hablando con los amigos y lo más probable es que ocurra, ¿no? Julia's best friend is going to study at the high school. El mejor amigo de Julia va a estudiar o estudiará en el instituto. Igualmente, pues, hombre, todo parece indicar que va a ir al instituto, porque de hecho se le da un poco el plan o su intención, ¿no? Con lo cual, en cierta forma, se compromete, ¿no? Se determina para llevar a cabo eso. Future plans o planes futuros. Y por último, future prediction based on present evidence. Aquí tenemos nuevamente una predicción, pero es muy diferente de la de Will, porque aquí, como dice el título, se basa en una present evidence, es decir, en algo que hay en el presente, un signo, un síntoma, una indicación. Algo en el presente nos dice que lo más probable es que en el futuro ocurra una cosa concreta, una acción. Esa acción concreta se expresa a través de Pico. Es por ello que estas future predictions, a diferencia de las de Will, tienen, lógicamente, muchísima más seguridad. Es muchísimo más probable que ocurra. Es más, en algunos casos, en algunos ejemplos, como algunos que vamos a ver por ahí, es 100% seguro de que ocurrirá. Por ejemplo, vamos por la calle, un amigo y él dice, look at the sky, mira al cielo, está todo nublado, ¿no? It's going to rain soon. Lloverá pronto, va a llover pronto. Porque hay esas nubes, que además son nubes de estas de lluvia fuerte, que me dicen a mí que de un momento a otro va a ocurrir eso. Por lo tanto, es una predicción futura basada en un hecho de presente. O este, que bueno, también muy seguro. Vamos, y tal que nos encontramos con una amiga embarazada. Oh, Julie, what a surprise, you're going to have a baby. Bueno, pues, si ella ya está en una avanzada etapa de gestación, pues lógicamente es evidente que tiene, que va a tener un niño y lógicamente esta predicción, you're going to have a baby, es una predicción futura, segura. Ya digo, aquí casi que al 100%, porque no hay duda de que está embarazada y no hay duda de que va a tener ese. Bueno, pues future plans and future predictions based on present evidence, es decir, basadas en algo del presente, son los dos usos de be going. Y hasta aquí un poco la explicación, la teoría sobre will y be going to. Recordando lo que decía antes, que lo fundamental, lo que realmente tenéis que manejar bien es la forma, ¿vale? La forma de be going to, de will, en afirmativa, en negativa y en interrogativa. Y se dejar a un lado, por supuesto, la respuesta, ¿vale? Porque, insisto, si se preguntara si esto se incluye dentro del ejercicio del examen, siempre iría enfocado a la forma, nunca a diferenciar entre los usos de will y be going. Bueno, recursos que, como siempre, que se os ofrecen extra para afianzar o ampliar. Bueno, pues tenéis dos tutoriales para que esta explicación, si queréis acceder a ella de otra manera, pues tengáis ese recurso, ¿vale? Como suele ser habitual, los tutoriales, multitud de enlaces para Will, para Be Going To. Incluyo uno por ahí para los más valientes, por si alguien quiere un poco practicar o ver cómo le iría en un ejercicio donde tiene que distinguir según el significado entre will o be going. Pero bueno, simplemente ahí como un pequeño. Si volvemos al índice del aula virtual, pues igualmente, ¿no? Vais a encontrar en Unit Exercises práctica del contenido. De hecho, vamos a hacer
dos ejercicios, uno para will y otro para be going to, a partir de esa ficha que tenéis en esa sección que estáis viendo ahora. Y como siempre, como ha venido ocurriendo durante todo el curso, en la sección final, Extra Practice, refuerzo, ahí también tenéis eh, una entrada con ejercicios y, por supuesto, con las respuestas para practicar, ¿no? Siempre, salvo los ejercicios, digamos, que en su momento se entregaban, cualquier ejercicio de gramática o vocabulario que se os presente, siempre va a ir acompañado de su solución para que podáis trabajarlo por vuestra cuenta. Bueno, volvemos a la sección de práctica del contenido, pulso, pincho en esa primera entrada y me voy a la de Exercises, que es, contiene, me lleva a un PDF en donde, si voy bajando, porque bueno, esto es el contenido que veremos la semana que viene. Llegamos a las dos fichas finales, The Will y Wow. Y la otra, Be Going to, uh, y practicar, ¿no? Es decir, estas dos últimas fichas, insisto, esta de Will o Wow y esta de Be Going to, nos sirve pues para practicar. Nosotros vamos a hacer un ejercicio, por supuesto, os sois bienvenidos de hacer el resto por vuestra cuenta y luego comprobar las respuestas correctas. Vale, el que vamos eh, a trabajar concretamente es el siguiente, el número 2 o bueno, no está marcado como número 2, voy a ampliarlo para que lo veamos. Es este que dice, which write, perdón, prediction with will or won't. El ejercicio nos da por un lado o una frase para aclarar algo, insisto, nos da una frase eh, con una especie de hueco marcado por una barra inclinada y es en ese hueco donde yo tengo que utilizar will más un verbo concreto, un verbo que me indique el ejercicio. ¿Vale? Y de esta manera completaré una predicción. Fijaos en el ejemplo, tengo in August eat, la barra inclinada donde irá will o will, y a continuación ya lo tenemos el verbo to be, sunny and warm. Pues esto es verdad, ¿no? Es decir, que suele ser así, pues in August it will be sunny and warm. Pues igual con el resto. Leo la frase, identifico el hueco, identifico el verbo que tengo que utilizar, si es afirmación o negación, y de acuerdo a lo que me diga la frase, pues pongo will o will. Bueno, pues ya tenéis a continuación, os voy a mostrar el solucionario, por si, bueno, decidís hacerlo mientras estáis viendo el vídeo y quítate, ¿vale? Won't o will, seguido del infinitivo que nos da el ejercicio. eh, ya digo, pues ese won't o ese will, dependiendo, claro está, del significado, del sentido de la frase. Y volvemos a los ejercicios, pasamos a la siguiente ficha sobre future, en este caso be going to, y en este caso vamos a hacer este ejercicio que está marcado como número 6, que es el típico ejercicio donde pues, me dan frases con un hueco, con un verbo que corresponde a ese hueco y hay que decir pues, si es afirmativo o negativo, o sea, utilizar be going to más ese verbo en la forma que sea correcta, ¿vale? Por lo tanto, típico ejercicio de hueco, aunque ahí no aparezca el hueco, tal y como se presenta el ejercicio, pero es el típico ejercicio de completar las frases. Una frase con hueco, hay un, entre paréntesis, un verbo en infinitivo para ese hueco, y yo completo con ese verbo y la estructura correcta de be going to, afirmativa o negativa, la que corresponde. Pues adelante. Y aquí tenemos ya la solución, el solucionario. Bueno, en este caso, todas las oraciones, como estáis viendo, son con la forma positiva, la forma afirmativa be, be going to, pero respetando su estructura. To be, going to y el infinitivo. Y hasta aquí
este pequeño, breve recorrido por las estructuras will and be going to, estructuras de futuro o estructuras verbales que se utilizan para hablar del futuro.